Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Fangio, puntero ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fangio la Leyenda. Cada semana, a través de Garage TV y de Campeones Media, te vamos contando la historia de Juan Manuel Fangio, aquel que se destacó en el automovilismo nacional e internacional. Te hemos contado por caso en los últimos episodios de aquellas temporadas del 47 y 48 posguerra corriendo, tanto en mecánica nacional como en el turismo de carretera. Hablamos de su incursión en aquellas competencias contra los ases de Europa en esa temporada de 1948. Ahora nos vamos a volver a meter en el turismo de carretera. 1948 sería un año muy especial para Juan Manuel Fangio en el turismo de carretera. Comenzaba compitiendo en el mes de febrero y obtenía una victoria en la doble vuelta de Coronel Pringles. Luego las cosas no saldrían tan bien en la carrera disputada como Mar y Sierras y llegaría su última victoria en una competencia disputada en territorio entrerriano. Vamos en el primer bloque a hablar de las dos primeras carreras de aquel año 1948. Una vez más, Juan Manuel Fangio iba a utilizar el Chevrolet 1939 color rojo con mecánica del año 1946, con Daniel Urrutia como acompañante y con la mecánica de su hermano Rubén Renato Toto Fangio para una nueva temporada del turismo de carretera. Sería la del año 1948, decíamos en un año muy especial porque iba a comenzar ganando una competencia como fue la vuelta o doble vuelta de Coronel Pringles. Dos etapas importantes para la carrera. La primera de ellas en franca competencia por caso con Cordonier, que venía de ganar en la temporada anterior las 1000 millas, con otros pilotos de la talla de los Galvez, siempre la gran lucha con los Galvez, pero también se sumaba por caso Benedicto Campos, que iba a ser gran protagonista de esta competencia. Primera etapa, decíamos, donde se iba muy rápido, donde se iban bajando los tiempos. Era una carrera que iba a tener un condimento muy, pero muy especial. La largada se iba a hacer por primera vez con una previa de clasificación. Se corrió los días 28 y 29 de febrero en aquel año bisiesto 1948 para llevar adelante la clasificación y la numeración que determinaría el orden de largada de la competencia. El viernes 27 se disputó una clasificación sobre un circuito de 3.000 metros. Ya sobre esto nos habían contado alguna historia. Vamos a repasarla. Hace unos programas atrás nada más, Tato Subeldía, hombre de Carlos Casares, amigo de nada más y nada menos que el príncipe de Carlos Casares. Estamos hablando del Toro Mouras, con quien compartió parte de las competencias de este gran piloto como acompañante, como mecánico y bueno, como amigo. Nos contaba de aquella historia del año 48 cuando llegaba Juan Manuel Fangio con Daniel Urrutia a Carlos Casares. En esta competencia hacían una detención y él tenía la suerte de llegar allí siendo muy chico con su hermano y con su padre a ver el paso de esta carrera. Y de ahí nos anticipaba lo que hoy nosotros vamos a detallar. La carrera, como les decíamos, iba a tener una etapa de clasificación el día viernes. Cuando llega Juan Manuel Fangio para tratar de dar una vuelta de reconocimiento al circuito, le dicen que ya no se podía girar,
¿qué hacen? Aprovechan el acercamiento con unos parroquianos, con gente de la zona, y se dan una vuelta en sulky. Recorren el trazado de estos 3.000 metros en sulky y allí el chueco ve que hay dos curvas muy cerradas y entiende que va a ser muy difícil que los Chevrolet puedan tener supremacía contra los Fords que salían muy bien de abajo, como siempre, ¿no? Y que ahí tenían su ventaja en la manera de esa posibilidad de tener potencia en la salida. Entonces, ¿qué ideó? Viendo que había una alcantarilla muy cerca, entendió que podía llegar a hacer la curva muy cerrada por la banquina y pasar por debajo de la alcantarilla. Observó que la tierra estaba un poco removida, pero igualmente se animó a hacer esto. Quedó con su equipo, que antes de llegar a esa curva iba a hacer señas de luces para que ellos corroboraran de que no hubiera nadie ubicado en ese sector. Así fue en el momento de la clasificación y Juan Manuel Fangio, tras lo observado en aquella recorrida en sulky y con esa capacidad que tenía para visualizar este tipo de cosas en medio del campo, las que destacaba por el caso Oscar Gálvez diciendo, él era un tipo de campo, dice, sabía más que nosotros de ese tipo de detalles que éramos de la ciudad. Bueno, aprovechando ese conocimiento, Juan Manuel Fangio pudo cortar camino por allí debajo y así conseguir el segundo lugar en la clasificación. El 1, Juancito Gálvez, el 2, Juan Manuel Fangio, y así iban a estar largando al otro día esa doble vuelta de Coronel Pringles. Largada la competencia como era habitual el día sábado temprano para la primera etapa, poca fue la fortuna de Juan Gálvez, que apenas a unos 70 kilómetros del punto de partida, al superar un badén iba a tener un vuelco. Por suerte el auto iba a quedar sobre sus 4 ruedas, iba a poder continuar en competencia, pero ya no iba a rendir de la misma manera. Juan Manuel Fangio podía hacerse de la punta, Cordonier venía allí lidiando también por la puja de las primeras posiciones y aparecía Fernandino, hombre que conocía muy bien el lugar, que iba a ser no solamente la punta de la carrera en los tiempos o en los relojes, sino también en el camino. Así se iba a dar esta prueba que iba a seguir avanzando por la provincia de Buenos Aires rumbo al sur y al poco de estar transitando la aparición de Campos, de Benedicto Campos también en la punta de la carrera marcaba que allí había un serio contendiente. La lucha, la pelea se daba entonces con un Fernandino que por algún tipo de problema iba quedando relegado. La primera posición para Cordonier, segundo Campos y tercero Juan Manuel Fangio, que con Graut, un piloto que se destacaba en esta competencia, empataban la tercera ubicación. Así iban a seguir avanzando hasta llegar, no solamente dejar atrás Tres Arroyos con estas posiciones y Cordonier adelante, sino que acortaba las diferencias en la punta de la carrera, acortaba la diferencia Campos con Cordonier. Fangio se mantenía en la tercera ubicación. De Necochea a Balcarce, Fangio apuraba. Fangio quedaba en la segunda ubicación, el que quedaba retrasado era Cordonier y Benedicto Campos llegaba primero a esta localidad. En Balcarce entonces había una pequeña pausa de la competencia donde hubo que trabajar y Juan Manuel Fangio, que venía lidiando con un problema de embrague, en vez de desarmar decidió trabajar sobre las placas de embragues, sobre las placas de asbestos con resina. Con su capacidad mecánica también resolvió el problema para poder seguir dando batalla en esta competencia. De Balcarce a Azul, Fangio empezaba a marcar también las posibilidades de ir en busca de la victoria. Se iban dando las circunstancias también para que otros que eran sus rivales fueran quedando marginados de la carrera y así el balcarceño iba a hacerse de esa etapa. Luego vendría la segunda de las etapas a disputarse el día siguiente. Habían comenzado esta carrera 110 vehículos, 59 quedaban para la largada del día domingo. En la competencia o en la etapa final nuevamente se dio la posibilidad de que el balcarceño hiciera la punta y fuera estirando las diferencias para quedarse en definitiva con la etapa y con la victoria en la general. En esta carrera, como decíamos, que daba inicio al campeonato de turismo de carretera en el año 1948 y esta era una de sus victorias en esa temporada. Cada vez que se corría por aquí, cada vez que se pasaba por Balcarce, Fangio recibía el cariño de todo el pueblo. Aquello había sucedido precisamente en esta primera etapa de la carrera doble vuelta de Coronel Pringles. Y lo propio iba a suceder en la siguiente carrera disputada ya al mes siguiente. Sería La Mar y Sierras. Allí Juan Manuel Fangio estaba decidido a ganar esta competencia, ir a buscar un nuevo campeonato con el Chevrolet, pero además pasar por Balcarce
para el beneplácito de todos los balcarceños, a los que él siempre sintió que les debía los mejores resultados. Bueno, así se dio esa carrera disputada, como decíamos, en esta zona, y desde el mismo momento de comenzada la misma, donde ya se preveía que con los Gálvez iba a tener una porfía importante, bueno, trató de hacer la punta de la prueba. Lo logró en los primeros kilómetros, aceleró, volaba, dice la crónica Juan Manuel Fangio, por los caminos de esta región y sobre todo por su Balcarce, donde tuvo la posibilidad de llegar primero, de pasar primero y de recibir todo el cariño y el reconocimiento de la gente. Pero luego iban a empezar a suscitarse algunos inconvenientes de embrague nuevamente en el Chevrolet, que hizo que más adelante, camino ya a Tres Arroyos, y se hiciera a un costado del camino para hacer una reparación donde iba a perder 1 hora 30 para quedar en la última posición en esa competencia. Pasa a tomar la punta Oscar Gálvez y el aguilucho iba a hacer suya esta prueba. Avanzan, se larga una tormenta con una lluvia torrencial y antes de llegar a Ayacucho ya se complican los caminos. Precisamente en esa región pone 2 ruedas pantaneras el aguilucho en su Ford para poder traccionar y avanzar. Regula los últimos metros y se queda con la victoria. Iba a ser Benedicto Campos su escolta, Rodrigo Dali iba a ser tercero, Juancito Gálvez iba a ser cuarto. Allí quinto Dalmo Bojanic. La sexta ubicación, buen trabajo también para la gente de la zona. Decíamos, allí aparecían Luis de Dios, el piloto de Mar del Plata, José Cordonier, el de Ayacucho, por ahí un puestito más atrás. Detrás de ellos también se iba a estar encolumnando en esta clasificación Héctor Barragán. 11º iba a terminar Juan Manuel Fangio, que a pesar de todos los inconvenientes no quiso quedarse a un costado del camino y continuó la competencia. Decíamos, la segunda de las pruebas realizadas en esta temporada del 48, con eso cerramos este bloque, lo ubicaba en la 10ª ubicación y su gran rival, Oscar Gálvez, era el ganador de esta prueba. Completábamos así las 2 primeras del año 48 en el turismo de carretera con el Chevrolet rojo, aquel del año 1939 con mecánica de 1946. Tras la pausa vamos a hablar de la última victoria de Juan Manuel Fangio en el turismo de carretera. Decíamos que el año 1948 era un año muy especial para Juan Manuel Fangio por distintos motivos. Aquel que lo ponía de cara a las competencias a nivel internacional, en mecánica nacional primero, autos especiales después, la posibilidad de viajar a Estados Unidos y Europa para codearse con lo que serían sus rivales, incluso con la temporada argentina del ACA aquí en nuestro país, pero también en el turismo de carretera. Significativo, con una victoria de la que hablábamos en el primer bloque, en lo que fue la doble vuelta de Coronel Pringles. Lamentablemente el 11º puesto que iba a obtener en la Marisierra, justamente donde se sentía local por problemas de embrague, y lo que vendrían 2 competencias significativas. Una, su última victoria, la Vuelta de Entre Ríos, y lamentablemente, sobre fines del 48, aquella competencia internacional de larga duración, la Buenos Aires-Caracas, donde iba a sufrir un vuelco fatal porque iba a perder la vida su acompañante Daniel Urrutia. Sobre esa carrera especial, la Buenos Aires-Caracas, vamos a estar hablando en el próximo programa. Hoy, tal cual lo indica el título, hablamos de las victorias de Juan Manuel Fangio en el año 48. Ya les contamos en el primer bloque de la primera y ahora vamos a hablar de lo que fue la última victoria de este doble campeón de turismo de carretera con la marca Chevrolet, la que se iba a dar en el mes de abril de 1948 en territorio entrerriano. 2 etapas eran las que se iban a disputar por territorio entrerriano. La primera etapa entre Paraná
y Gualeguaychú, algo así como 641 kilómetros más precisamente, y el regreso más extenso, ocupando otros caminos de Gualeguaychú a Paraná para superar los 850 kilómetros, algo así como 1.500 kilómetros y un poco más el recorrido total para esta exigente prueba. Que cómo la encaraban, esa era la gran disputa, porque todos recordaban lo que había sucedido con el Gran Premio Argentino de 1939, aquel que debió suspenderse porque al llover se habían convertido los caminos en un lodazal, aquel que recordamos todos, en el que Juan Manuel Fangio incluso había perdido sus zapatos al pisar en el barro, y en ese barro pegajoso, al querer dar un paso, los zapatos quedaban enterrados. Eso hizo en aquel momento que se tuviese que suspender la carrera y relanzarse como Gran Premio Extraordinario. Todos recordaban aquello, pero también sabían que esos suelos, si no llovían, eran tan rápidos y veloces como correr en asfalto, por lo cual todos especulaban con qué tipo de preparación y sobre qué multiplicación poner los autos para rendir de la mejor manera en aquella competencia. Para el ordenamiento de partida nuevamente se volvió a utilizar un sistema de clasificación previa. Esta se llevó a cabo en un circuito de unos 2.600 metros en la localidad de Paraná, y el más rápido fue Juancito Gálvez, superando a su hermano Oscar, que luciría entonces el número 2 en la competencia. Tercero fue Daniel Barragán, buen trabajo para este piloto. Cuarto, también para largar en las posiciones de vanguardia, otros de los destacados, Benedicto Campos, y el número 5 lo luciría Juan Manuel Fangio en esta carrera en territorio entrerriano. Esas eran las posiciones de largada para los primeros puestos de aquel Gran Premio. Los primeros 50 kilómetros fueron de asfalto y allí Juan Gálvez iba muy pero muy rápido. Detrás suyo su hermano Oscar se mantenía muy cerca, y de atrás empezaba a aparecer la figura de Juan Manuel Fangio, que al cabo de los primeros kilómetros de competencia empezaba a mandar en los relojes para posicionarse primero, con un Benedicto Campos que, funcionando muy bien también, se quedaba muy cerquita del piloto valcarceño, y así iban a avanzar etapa o metro por metro para finalizar la primera etapa, como decíamos, entre Paraná y Gualeguaychú. Llegaría precisamente allí a la costa del río Uruguay el valcarceño por delante. Primero, segundo sería Benedicto Campos y tercero Oscar Gálvez en aquella puja por aquella competencia o Gran Premio de Entre Ríos corrido en abril del año 1948. La segunda etapa, largada desde Gualeguaychú a Paraná, como habíamos dicho, era más extensa, más larga, pero había unos tendidos importantes donde las velocidades iban a ser impresionantes verdaderamente. El promedio para la victoria de Juan Manuel Fangio de la primera etapa fue de 111 kilómetros a la hora. En la segunda etapa las velocidades subirían. En un momento determinado, Juan Manuel Fangio llegó a generar un promedio en el paso entre dos controles de 142 kilómetros de promedio en esta unidad. Decíamos, ¿no?, las velocidades que marchaban estos autos, el Chevrolet funcionando a la perfección, con Daniel Urrutia como acompañante, con la mecánica de su hermano Toto, y Juan Manuel Fangio en su esplendor por los caminos de Entre Ríos iba acumulando tiempo a su favor. Se iban quedando algunos contendientes como Benedicto Campos, aparecía Marcilla como el gran contendiente del valcarceño para esa segunda etapa. Igualmente iba a poder administrar la diferencia y quedarse entonces con el triunfo también de la segunda etapa, ya como decíamos con un promedio más alto, en el orden de los 128 kilómetros por hora. Primera y segunda etapa ganadas por Juan Manuel Fangio, y el resultado final, la victoria. Última victoria de Juan Manuel Fangio en el turismo de carretera con este Chevrolet rojo, compitiendo contra los ases, los Gálvez, que en este caso se fueron retrasando por distintos inconvenientes mecánicos, Marcilla, Benedicto Campos y tantos otros que hicieron rica esta historia del turismo de carretera allá en los años 40. Vamos a cerrar este bloque, como decíamos, con este recuerdo, el de esta unidad, el Chevrolet rojo de 1948, y esta última victoria en este Gran Premio de Entre Ríos, ganando tanto la primera como la segunda etapa, volando por territorio entrerriano Juan Manuel Fangio, aquel que ya había comenzado a poner su nombre en los diarios y en las radios allá por 1939 en aquel Gran Premio Argentino de Turismo de Carretera, su primer carrera como piloto, luchando con los lodazales, con el barrial,
del suelo entrerriano, pero en este caso con piso seco verdaderamente voló y se quedó con esta, su última victoria en el turismo de carretera. El café Flecha de Plata habitualmente nos permite compartir momentos con amigos y también ir enterándonos de las cosas que van sucediendo aquí. Adrián Sánchez, como uno de los responsables en la parte administrativa de este museo, te toca habitualmente recibir distintas inquietudes. Lo decíamos en el último programa, el Museo Fangio permanentemente está recibiendo acciones e inquietudes que tienen que ver con el recordar permanentemente la historia de Juan Manuel Fangio. Sí, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes. La verdad que sí, uno no deja de sorprenderse por noticias, hechos, cuestiones que nos traen a Fangio de manera continua. En este caso se nos acercó un amigo de Balcarce, Jaime, que nos acerca una propuesta que realmente nos llamó la atención y creemos que enriquece también la historia que escribió el propio Checo en este caso, lo que tiene que ver con una historia entre Argentina y Perú. Permanentemente van aflorando recuerdos y cuestiones, como en este caso nos acerca quien que tiene su origen en Perú, ¿no? Sí, claro. Por eso un poco hoy decía, nos reconforta de que esta historia siga, aflore desde otro lugar, ¿no? Porque una historia que la tenemos muy presente acá y que hoy llegue a través de la mano de Jaime, a través de un amigo de él que está casualmente en Arequipa, en Perú, donde Fangio escribió la historia y recibir eso realmente nos reconforta, es una emoción que nos vuelve a traer al día de hoy. Jaime, ha llegado con una inquietud de un amigo, ¿no? De un coterráneo, digamos, aquí al Museo Fangio. Sí, mira, yo a Fangio lo conocí de muy chico. Es una manera de decirlo, porque mi padre era ya fanático de Fangio desde el año 1948. Yo estaba en secundaria, en el colegio. Lo vi pasar a Fangio. Uy, qué lindo. Por el campo nuestro, ya en Perú, que es un campo nuestro que está a las orillas del lago Titicaca, o sea, en el sur del Perú. Fangio pasó en el puente 25 y iba primero los hermanos Gálvez, Oscar y Juan. Yo lo fui a ver en una curva, en ese entonces tenía 15 años de edad. Es una curva que se los veía muy despacio, así que prácticamente casi los vi personalmente. Fangio pasó en el puente 25, era rumbo de la localidad donde yo estaba, que se llama Puno, que es otro departamento del Perú, para viajar hasta Arequipa. Pasó en el número 25 Fangio, los Gálvez primero. ¿Quién llegó primero a Arequipa y ganó la etapa? La Paz, Arequipa, porque venían desde Bolivia. Fangio. Claro, qué linda historia. Desde esa época que lo he conocido y sobre todo porque lo seguí de cerca por la admiración que tenía mi padre con Fangio. Y me contabas que justamente en Arequipa, una ciudad importante, la segunda ciudad del Perú, la segunda ciudad del Perú, sí. Allí un periodista ha escrito unas cuantas líneas importantes sobre esa pasada, esa presencia de Fangio, ¿no?, en el Perú. Sí, efectivamente es un periodista que como título le puso Un hombre y la amistad de un pueblo, y relata todos los quehaceres de Fangio en Arequipa. Bien. Le digo más, acá en el museo hay un trofeo de Arequipa que es un carro, como dicen, de plata, que lo tienen muy bien conservado, como todas las... Bien, y me decías que un amigo tuyo
Sí. Quería que regalen al museo Claro, parte de estas claro. líneas. Entonces un amigo mío que estuvo hace poquito aquí en el museo, lo llevé a pasear, me dice que hay un escrito de un periodista peruano muy bueno que relata todo lo que hacer de Fangio y la relación fundamental que tiene con Valcarce. Hermosos testimonios los que vamos recibiendo permanentemente de aquellos que tuvieron la posibilidad de ser testigos en algún momento de alguna competencia de Juan Manuel Fangio o de conocerlo en alguna circunstancia. Qué mejor que tener estas palabras y estos testimonios y que además vayan surgiendo estas inquietudes de acercar material a este rico museo que atesora todo el patrimonio deportivo de aquel que se convirtiera en leyenda, pero que permanentemente recibe este tipo de inquietud. Decimos, este es el museo, como lo dijera el propio Juan Manuel Fangio en el día de la inauguración, este es el museo de todo el automovilismo argentino. Bienvenido que así sea. Los invito a que lo visiten si no lo conocen y si ya estuvieron alguna vez aquí, vuelvan porque van a encontrar siempre alguna novedad, alguna nueva historia que nosotros trataremos de contársela, pero qué mejor que vivirla también aquí adentro. Gracias por acompañarnos. Dios mediante nos reencontramos la próxima semana con más Fangio la leyenda. Padre e hijo, su leyenda contará.